Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al primer semana que iniciamos de este año 2016, ya entramos a un nuevo año y por supuesto también una nueva lección. Comenzamos lección número 2 y la lección pasada estudiábamos crisis en el cielo y hoy continuamos la lección número 2, el título Crisis en el Edén. Así que gracias amigos y hermanos por estar en compañía de Radio Adventista La Voz de la Verdad, de estar pendiente a esta programación y por supuesto estudiando la lección de Escuela Sabática con nosotros acá desde esta radio. Usted estará deleitándose cada mañana, cada tarde con el estudio de lecciones de Escuela Sabática. Que sea un propósito en este nuevo año que comenzamos, que un propósito que usted sea estudiar la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice más, buscad primeramente las cosas de Dios y lo demás, amigos y hermanos, vendrá por añadidura. Lección número 2, crisis en el Edén. Así que hoy esperamos que usted se haya deleitado durante este sábado que hemos terminado más acá en la tierra, primer sábado del año 2016. Y bueno, que nuestro Dios pueda seguir morando en sus corazones y por supuesto seguirnos deleitando de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar entonces, pero antes le invito a que nos acompañe a una oración como siempre para poderle pedir la sabiduría a nuestro Dios y el entendimiento para poder entender el mensaje para esta nueva semana, para esta noche y poder ponerlo en práctica. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la vida que nos concedes, por la oportunidad que tenemos de poder abrir la palabra, tu palabra, Señor, para que nos ilumine, para que nos enseñe cómo debemos de vivir. Señor, vamos a estudiar la lección este día. Te suplicamos sabiduría para que podamos hacerlo de acuerdo a tu divina voluntad y para el crecimiento de cada uno de nosotros. Enséñanos, háblanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, crisis en el cielo, lección número 2. Qué bueno que usted está con nosotros en compañía de esta lección de Escuela Sabática. Bien, iniciamos con el texto, pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Humberto Cativo. Bienvenido, hermano. Gracias, querido hermano Milton. Feliz año para usted y para su familia. Gracias, igualmente. Feliz año para cada uno de mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Que este año sea un año de una entrega total para nuestro Dios. Que lo busquemos desde ahora que inicia el año, para que este año sea un año de victoria en Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía amigos, crisis en el Edén, y el versículo para memorizar de esta nueva lección le encontramos hoy en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, y nos dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, mi hermano Cativo, como decíamos al inicio, la primera lección de este nuevo trimestre se trataba de la crisis en el cielo. Y hoy, lección número 2, continúa una crisis, pero ya no en el cielo. Hoy dice crisis en el Edén, o sea que esto continúa. Así es, pero ahora, ¿por qué viene esa crisis en el Edén? Si en el Edén, cuando fue creado el Edén y puesto ahí todos los animales, toda la belleza que Dios puso y puso al ser humano allí, Dios le dio a él amor, paz, armonía, felicidad. Eso es lo que había en el Edén. Pero aquí nos dice crisis. Cuando Dios había puesto al hombre en un lugar donde todo era felicidad. ¿A consecuencia de qué viene esta crisis? Esto es lo que vamos a estudiar durante
esta semana. Y es por eso que en el versículo de memoria, Génesis 3:15, a consecuencia de lo que había ocurrido allá en el jardín del Edén, que había habido armonía entre el hombre y Dios, y lo que hizo el hombre, el desobedecer a la palabra de su creador, fue que permitió que la crisis que se había iniciado allá en el cielo continuara aquí en la tierra. Y ha llegado hasta el tiempo de nosotros esa crisis, porque la crisis no ha terminado, todavía continúa. Pero hay una promesa. Hay una promesa y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Recuerde que Dios aquí, ¿a quién está hablando? Aquí Él está hablando con Satanás. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre ti y la iglesia, mi iglesia. Va a haber una enemistad que va a permanecer hasta que esto se acabe. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de Satanás? ¿Y cuál es la simiente de la mujer? La simiente es el mismo Satanás. Y la simiente de la mujer es Cristo. Entonces, entre ellos dos iba a haber un conflicto que se inició ¿dónde? Se inició en el cielo. Se recuerdan que allá en el cielo el ángel Luzbel quiso el lugar del Hijo de Dios, pero no hubo lugar para él allá en el cielo y fue arrojado del cielo juntamente con una tercera parte de los ángeles. Pero hubo cabida aquí en la tierra y entonces el Hijo de Dios viene a esta tierra. Aquí la promesa era de que Él iba a venir para rescatar a los seres humanos de la servidumbre, de la esclavitud, del pecado, de las garras de Satanás. Aunque nos dice, le dice al enemigo, tú le morderás el calcañar, pero Él, que es Cristo, te aplastará la cabeza. Eso es lo que le está diciéndole a Adán y a Eva y a la serpiente lo que iba a ocurrir. Y eso ocurrió 2000 años más adelante. Pero vemos entonces que, como dice la lección, después de la creación del mundo, Dios declaró que todo era bueno en gran manera. En gran manera. ¿Por qué era bueno en gran manera? Porque había sido todo creado en una forma perfecta. No había envidia, no habían celos, no habían contiendas, no había orgullo, no había nada que contradijera a Dios. Por eso era perfecto en gran manera. ¿Cómo debería de ser entonces el jardín del Edén? Perfecto también en gran manera, porque lo que Dios creó, lo creó para beneficio del hombre. Y lo que había creado también con sus manos del polvo de la tierra era bueno en gran manera. Cuando creó a Adán primero y luego a Eva de la costilla de Adán, era perfecto. Y ahora nos sigue diciendo en la lección, sin embargo, ahora es obvio que no todo en el mundo es bueno en gran manera. Aunque vemos nosotros lugares hermosos, que creemos que es lo más grande que hay, no fue así al principio. Era más hermoso que lo que vemos hoy en día. A lo largo de los siglos han tratado de arreglar las cosas. Nuestro mundo sigue hacia el caos, la inseguridad, la violencia, la guerra, la contaminación, la opresión y la explotación. Quiere decir que este mundo
va en declive, pero en un declive bastante pronunciado, el cual se está haciendo imposible detener todo esto. Esa crisis, ¿quién la originó? Entonces vemos acá, el siglo XX dice que comenzó con gran optimismo del futuro, pensando que los humanos podrían mejorarlo. Pero, ¿podremos nosotros, los seres humanos, mejorar un mundo que va en declive? Imposible. Nosotros los seres humanos no podemos. El único que puede es Dios mismo. Pero si el mundo no quiere nada con Dios, ¿cómo va a poder Dios intervenir para detener la destrucción a la cual se está dirigiendo este mundo? Y se está dirigiendo esto a consecuencias de el pecado que hay en el corazón humano. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Nos hace una pregunta. ¿Cómo llegamos a esta situación? La respuesta se encuentra en el gran conflicto que, aunque comenzó en el cielo, vino a la tierra y además bastante temprano en la historia. Pero ¿se ha puesto usted a pensar, querido hermano, cómo es que esa crisis vino a la tierra? Si Dios sabía la clase de ángel que era Lucifer, ¿por qué permitió que viniera a la tierra? Son preguntas que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué Dios no lo destruyó antes? Aunque en la lección número 1 hablamos un poquito de esto, es bueno que volvamos otra vez a traerlo. Recuerde que Dios no crea robots, sino que Dios crea seres inteligentes capaces de obedecer o desobedecer. Por eso es que Dios nos dio a todos, ángeles y seres humanos y todos los seres racionales que Dios ha creado, nos ha dado libre albedrío. Ese libre albedrío es para que nosotros podamos amar, obedecer a Dios o no amar a Dios y no hacer su voluntad. Pero también las consecuencias y los resultados cada uno trae. Unos bien, salvación, vida eterna, y otros mal, destrucción y muerte eterna. Así es de que, hermanos, fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía. No obstante, la tentación y la caída es el título. Estoy leyendo de Patriarcas y Profetas, página 34. No siéndole posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Al tramar la ruina de la raza humana, vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera, no solo arrojaría a estos inocentes seres en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos.
Vemos entonces que lo que había comenzado en el cielo, y como él no pudo llegar a ser lo que él anhelaba, ser Dios, sentarse en el trono de Dios, y él fue arrojado, ahora él dice, bueno, voy a ver quién me da cabida para morar allí. Y saben ustedes que este ángel no podía llegar a tentar a Adán y a Eva en cualquier parte del Edén. Solamente había un lugar que Dios le permitía llegar al jardín del Edén. ¿Y cuál era ese lugar? Ese lugar era donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual Dios les había dicho a la pareja que de ese árbol no comieran. Y si les decía no comieran era para que no se acercaran. Pero ¿qué hizo la mujer? No solamente se acercó, sino que codició, deseó, y fue la oportunidad del enemigo para poder entablar una conversación con ella y enredarla y engañarla. Aunque el pecado no entró por una mujer. ¿Cómo es eso que no entró por la mujer? ¿Y quién fue el primero que comió? Fue Eva, sí, pero Eva fue engañada. La palabra de Dios nos dice que el pecado entró por un hombre. Y por un hombre la muerte. ¿Cómo es que por un hombre? Si no fue un hombre el que agarró el fruto del árbol. Adán lo agarró de Eva, a sabiendas que Eva había desobedecido a Dios. Él prefirió a Eva y comió a sabiendas del fruto. Por eso es que el pecado se le carga al hombre, a Adán. Así es de que, hermanos, también nos sigue diciendo en la ayuda que tenemos, dice, mientras nuestros primeros padres obedecieron a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer, y la tierra les daba de su abundancia para sus necesidades. Pero cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había cedido su voluntad. Era el propósito de Dios aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre. Así es de que el trabajo no es una carga. El trabajo Dios permitió que se realizase, aunque el trabajo, recuerde, Dios lo inició antes de que cayera el hombre en pecado. Y después de que el hombre pecó, iba a ser una ayuda para el hombre. Fíjense lo que nos dice. Era el propósito de Dios aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre. El trabajo podía hacer ineficaz las tentaciones de Satanás y detener la marea del mal. Y aunque acompañado de ansiedad, cansancio y dolor, el trabajo es todavía una fuente de felicidad y desarrollo y una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone en jaque la complacencia propia y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. Llega a ser así parte del gran plan de Dios para restaurarnos de la caída. ¿Qué nos dice todo esto entonces concerniente a la crisis que está ocurriendo aquí en la tierra? Es porque el ser humano, su mente la tiene ociosa. Tiene tiempo para maquinar cosas que no son positivas. Permite que la mente se vuele y comience a crear cosas que no son agradables para él, ni para su prójimo, ni para Dios.
Así es que, hermanos, esta semana, al estudiar Crisis en el Edén, consideraremos el modo en que Satanás pudo explotar la libertad humana y comenzar así la devastación de todos que experimentamos hoy. La historia de la caída es un poderoso recordativo de que nuestra única seguridad como seres humanos es creer lo que Dios nos dice y obedecer lo que Él nos manda. Entonces, vemos cuál es nuestra única seguridad como seres humanos, como cristianos, como adventistas. Dice, es creer lo que Dios nos dice. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? ¿A dónde lo ha dejado Él para que nosotros lo creamos? En la palabra de Dios. Pero ese es otro problema. No tomamos tiempo para escudriñarla. Y Satanás sabe eso, y por eso es que antepone otras cosas para que nosotros no tomemos tiempo para estudiar la Biblia, ni las lecciones de escuela sabática. Por eso, los días sábados, cuando vamos a la iglesia y nos preguntan ¿cuántos días estudió, hermano? 2, 3, no le estudié. ¿Qué es eso, hermano? Tenemos tiempo para estudiarla. Y de esa manera, creer lo que Dios nos ha dejado escrito y obedecer lo que Él nos manda. Así es que, queridos hermanos, en Jesús tenemos al gran capitán que venció al enemigo cuando la crisis se inició allá en el cielo. Y la crisis que ha continuado aquí en la tierra, solamente Él es el que lo puede vencer. Pero el Señor Jesús está dispuesto a luchar por usted y por mí, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad a Él de ser el Señor y Dios en nuestras vidas. ¿Está usted dispuesto? ¿Va a permitir que el Señor Jesús reine en su vida? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Está usted dispuesto? Estamos iniciando un nuevo año, hermanos. Que lo hagamos, Señor. Que lo hagamos con el Señor en nuestra vida. Y de esa manera vamos a ser felices. Vamos a tener unidad y armonía con el cielo. Va a haber paz en nuestros corazones. Y más que todo, tendremos la victoria contra el pecado y el actor del pecado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que durante esta semana nos gocemos estudiando esta nueva lección. Que tenga un feliz día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda caer como buena semilla en buena tierra y germinar y dar buenos frutos. Cada mañana, amigos y hermanos, es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Que sea este nuevo año una nueva meta, estudiar cada lección de escuela sabática, ponerla en práctica, porque la palabra de Dios dice, mas buscad primero las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Más también nos dice que escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Amigos y hermanos, que tengan un feliz día, una feliz noche, Recuerden siempre el día de mañana sintonizarnos a la misma hora, 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Feliz noche, te saluda tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.